Bienvenido, alumno, a la materia número 13 denominada Argumentación Jurídica. Comenzamos. A lo largo de la materia número 13 denominada Argumentación Jurídica, hablaremos de conceptos que son importantes en el derecho como lo que es la argumentación. Entonces retomaremos en principio la conceptualización, algunas de las concepciones formales y materiales en relación a las inferencias y sus clases, las premisas y razones. Así también hablaremos de algunos de los elementos dialécticos y retóricos de la argumentación y hablaremos también de cómo analizar las argumentaciones, cómo se evalúan y algunos de los contextos de la argumentación jurídica. Comenzaremos por retomar la importancia y la vinculación que tienen el derecho y la argumentación. Argumento como tal significa disputa. En este sentido, a veces decimos que dos personas tienen un argumento en una discusión, pero no representa lo que realmente son los argumentos. Hay que recordar que el dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Ahora bien, entonces tomaremos desde 3 puntos de vista las conceptualizaciones que se consideran son relevantes. Jaime Cárdenas García señala: para algunos, argumentar es una actividad lingüística y un argumento producto de esa actividad. Para otros, la conclusión de un razonamiento es un argumento. Por otra parte, Daniel Márquez Muro señala que la argumentación consiste en que el entendimiento, partiendo de un conocimiento menos universal, llegue a uno más universal. Y por su parte, Carlos Santiago Nino señala: la argumentación sirve como medio de investigación o descubrimiento de razones para la toma de una mejor decisión. Derivado del anterior, entonces, ¿qué es argumentar? Argumentar significa dar razones a favor o en contra de un hecho. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento lo gana. Entonces, bajo ese tenor y tomando en consideración la definición de Robert Alexy, nos atrevemos a decir que la argumentación jurídica se basaba en que la principal motivación era la victoria sobre un oponente específico, a pesar de que existía el debate y la negociación con el objetivo de llegar a unas conclusiones aceptables de mutuo acuerdo. Ahora bien, a lo largo de lo visto también en el material consultado podremos simplificar que Manuel Atienza Rodríguez propone 3 puntos de vista que llamó el formal, el material y la pragmática, no perdiendo de vista que esta última perspectiva es una forma realista de justificar y comprender el derecho. Esto es tomando en cuenta el método, el objeto y la función de la misma, es decir, se intentará ver cómo justifica la teoría en cuestión, ver qué explica y el para qué. Es entonces que podemos decir que en la argumentación jurídica entra el proceso mediante el cual utiliza este recurso para persuadir a sus interlocutores, de modo que se prestan algunas características como la primera, que la argumentación es un elemento que permite el discurso de norma y el lenguaje doctrinario. La segunda, que aparece como un aparato formal en donde prevalece la aplicación de las leyes desde un espacio de razonamiento jurídico. Tercera, la argumentación jurídica se presenta como una guía moral de la ética de responsabilidad que obliga a explicar acerca de la creación y aplicación de reglas. Y por último, es el único aparato de la metodología que permite la lógica jurídica. Aparece como un movimiento de contexto que justifica la argumentación de ambas partes. Entonces, podemos decir que la argumentación jurídica no solo describe la justificación de la resolución de los casos judiciales, sino que también describe cómo debe hacerse dicho proceso de justificación. En la concepción formal de la argumentación jurídica
podemos decir que se ocupa del análisis estructural de los argumentos, de la corrección formal o lógica de los razonamientos. No debe confundirse con la lógica formal, aunque ésta sí puede considerarse como una ciencia auxiliar del derecho y en específico de la argumentación jurídica. Hay que recordar que Atienza señala que la lógica deductiva estándar de proposiciones y de predicados constituye el núcleo de la concepción formal. Ahora bien, en la concepción material de la argumentación jurídica, Atienza nos dice: es un estudio de clases de argumentos y llevado a cabo de manera sistemática, pero con un método que no tiene como objetivo central captar la forma, la estructura de la inferencia. La concepción material viene a ser, en lo esencial, una teoría de las premisas o de las buenas razones. En la dimensión material de la argumentación jurídica es esencialmente una teoría de las premisas y no de la inferencia, como puede considerarse de la concepción formal antes señalada. Entonces, el análisis material de los argumentos no puede ser tan abstracto como el formal, pues la relevancia no está puesta en la estructura de los argumentos, sino en el contenido de la argumentación como tal. Ahora bien, la concepción pragmática de la argumentación jurídica. Es importante el rol que cada uno de los participantes de la argumentación asuma, es decir, más o menos activo, que va desde las discusiones de café, los debates parlamentarios o jurídicos en un tribunal colegiado. La deliberación es vista como una actividad que lleva a cabo un sujeto para resolver qué creencia está justificando tener o qué curso de acción él u otro debe emprender o debería de haber emprendido. Ahora bien, hablaremos del argumento pragmático. Es un argumento consecuencialista, que consiste en justificar un significado a partir de sus consecuencias favorables que de él se derivan, o la inconveniencia de otro significado posible de un enunciado por las consecuencias desfavorables que de él se derivan. Según lo dicho sobre el argumento pragmático, se entenderá fácilmente que del mismo pueden efectuarse dos usos. El primero, un uso negativo que justificaría rechazar un significado que convertiría una disposición en inútil, o un segundo uso, un uso positivo, que justificaría atribuir un significado a un enunciado, porque de lo contrario quedaría vacío de contenido. Ahora bien, aquí presentamos gráficamente el cómo analizar las argumentaciones. Hablamos de dos supuestos, que es el analizar y el evaluar, hablando de un proceso de ex post, o sea, es decir, en donde se presume una argumentación ya dada, y pasamos a un siguiente paso en donde no es el punto de vista del espectador. Al argumentar, entonces, pasamos a un paso ex ante, en donde ya requiere del punto de vista del argumentador. Entonces, nos damos cuenta que el analizar es hacer un examen de los componentes del discurso y de sus respectivas propiedades y funciones, supone pues la toma de decisiones. De forma posterior viene un proceso de evaluar, es decir, señalar el valor de algo, ya requiere como tal un análisis conceptual que no pudiera calificarse prescriptivo. Como parte también de lo visto a lo largo del material consultado, encontramos el método de chart, que nos habla que utiliza un diagrama de flechas. No tiene todos los elementos que debe tener la argumentación, pero sí la mayoría, y esto pues nos sirve como un tip para la práctica ya. Entonces podemos ir finalizando mencionando que la argumentación, contiene el conjunto de pasos, actos del lenguaje y enunciados que media el planteamiento de una pregunta inicial y la respuesta a la misma. El argumento nos da la razón a favor o en contra de una determinada tesis, y la línea argumentativa, que sería el conjunto de argumentos orientados en un mismo sentido, defiende o ataca a la tesis. Ahora bien, entonces hablaremos de la entrega de trabajos que se han de realizar para la presente materia. Hay que recordar que estos están divididos en 4 semanas, y no perder de vista que los trabajos deben de cumplir con los elementos de fondo y de forma establecidos. Elementos de forma
pues lo que tiene que ver con la carátula, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y elementos de fondo, cumplir o vincularlos a la temática de la cual se está hablando. En la semana número 1, ustedes como alumnos deberán entregar un ensayo sobre la importancia de la argumentación y las diferentes concepciones de las mismas. En la semana número 2 se realizará un cuadro comparativo sobre la concepción de la argumentación. En la semana número 3 también se realizará un cuadro comparativo, pero relativo a las características de la argumentación y su realización. Y en la semana número 4 se realizará un tríptico sobre la dinámica de la argumentación y cómo se analiza dicha argumentación. Agradezco la atención que se sirvieron prestar y cierro con la siguiente frase. Un buen abogado debe desarrollar técnicas de persuasión sólidas que no caigan en falacias. Del autor Jennifer Jaramillo. No olviden que estoy a sus órdenes para cualquier duda en seguimiento de esta materia. Saludos.